Bueno, buenas tardes. Ser jotero en el siglo XXI es una rareza etnográfica. Como ser luchador de sumo, aizkolari o intérprete de danzas de guerra o jakas maoríes. O al menos eso me parece. Pero a diferencia de esas otras rarezas etnográficas, la jota es una rareza de artistas. Y yo creo que difícilmente a un aizkolari le podremos considerar artista, le podremos considerar un hombre esforzado, pero lo que es artista, pues imagino que no. La jota, como el cante jondo, es puro arte. Aunque algunos lo verán y lo sentirán, y otros no. Porque lo del arte es muy complicado y muy subjetivo. Unos ven arte en una arpillera de Manolo Millares y otros en un bodegón de Ramón Gaya. Y poco se parecen ninguna de las dos obras. Y desde luego los que perciben el arte en Millares difícilmente lo percibirán en un bodegón de Gaya. Y al revés, a los que les gusta el arte figurativo de Gaya, tal vez no sientan el arte en la arpillera de Millares. Unos ven arte en una Verónica de Antonio Benvenida o de Curro Romero, y otros no lo ven en absoluto. Es más, a muchos de estos últimos, a muchos de ellos, además de no ver nada de arte en una Verónica de Antonio Benvenida o de Curro Romero, todo lo que a esta le rodea les parece una salvajada de tomo y lomo, propia de gentes bárbaras y sin romanizar. Pero los que vibran y se emocionan con ese lance de capa y ven el arte en él, no cualesquiera, Picasso, García Lorca, Pepe Bergamín, Carlos Marzal, Joaquín Sabina y muchos otros, ese momento les parece algo sublime e incomparable. Y están convencidos de que supera a cualquier otra manifestación artística. ¿Quién tiene razón y quién no? Con la jota nos pasa lo mismo. Unos ven el arte en la interpretación de José Otto de una fiera antigua, y otros no. Unos lo perciben en Jesús Gracia cantando los altares, y otros para nada. Unos lo sienten escuchando las rondaderas de Cecilio Navarro, y otros no. Unos lo ven en una parra cantada por Nacho del Río, y otros, ahí, imperfectos ellos, son incapaces de sentirlo. Pero lo sientan los demás o no, muchos de los mejores cantadores de jota se descubren investidos de una insobornable condición de artistas. Saben y tienen conciencia de que lo son y se consideran una especie de demiurgos. Como muchos poetas, como muchos pintores y escultores, como los mejores arquitectos, artistas. Nacho del Río es uno de ellos. Un artista que lo es sin proponérselo, de forma natural, sin aspavientos ni alaracas. El artista lo es desde que se levanta, y Nacho del Río es un artista en todas sus manifestaciones. En el vestir, aquí hay un amigo que dice que cuando Nacho sale a cantar no haría falta ni escucharlo cantar, solo verlo. En el vestir, en el hablar, como hablan los artistas, en el trabajar, como solo trabajan los artistas, que la inspiración te coja trabajando, se ha dicho siempre, en su forma de interpretar la jota y de acercarse a ella de forma casi religiosa, como si se tratara de un acto sagrado. Porque Nacho del Río vive la jota como algo sagrado, intangible, casi mágico. Su dedicación a ella es casi monacal, sacerdotal, y a ella se ha entregado en cuerpo y alma sin tregua ni respiro, estudiando y recuperando antiguas tonadas con sensibilidad, con respeto y con delicadeza, con admiración, con esa admiración que le enseñó su maestro, el gran cantador de Lézera, Jesús Gracia. Eso lo sabe mucha gente, que le reconoce su inequívoca condición de gran artista. Así,
la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, que le hizo académico correspondiente, queriendo simbolizar con ello que la jota, y por tanto sus mejores intérpretes, merecía estar en una más que bicentenaria Academia de Bellas Artes a la que perteneció, ahí es nada, Francisco de Goya. Por su condición de académico, Nacho del Río tiene tratamiento de ilustrísimo señor. Así que el profesor José María Serrano y yo le trataremos aquí con el respeto que merece. Así que, ilustrísimo señor don José Ignacio del Río Torcal, buenas tardes y bienvenido a este maravilloso Palacio de la Aljafería. Buenas tardes también, bien hallado. Buenas tardes, Nacho, o ilustrísimo señor don José Ignacio del Río, y buenas tardes a todos. Y gracias por estar aquí con Nacho y de refilón con nosotros, claro. Vamos a hablar con Nacho del Río y vamos a preguntarle por tres cosas. Primero, hablaremos de su biografía. Después hablaremos de su biografía en dos partes, en sus primeros tiempos y en su edad madura, en su madurez. Después haremos con él, o trataremos de que nos explique su teoría de la jota, qué es para él la jota, en el sentido más ambicioso del término. Y por último, le preguntaremos sobre cómo ve él la jota del futuro, cómo ve el futuro de la jota. De todas esas cosas que se hacen ahora y que se intentan, ¿con qué se queda Nacho del Río? Pero vamos a retroceder, vamos a volver al principio, vamos a volver a los orígenes y vamos a preguntarle cuándo tiene él su primer recuerdo de la jota. ¿Cuándo oyó una jota por primera vez? ¿Cuándo se recuerda a sí mismo cantando una jota? Pues lo he estado pensando, muy buenas tardes a todos, y exactamente no te lo sabría decir. Sí que yo me introducen en el mundo de la música, entro en la Coral Bilbilitana a la edad de 4 años, por un matrimonio muy amigo de mis padres, un matrimonio Contreras Triviño, y más tarde de la mano de Olga Recaj, recalo en la Coral Bilbilitana. Ahí doy mis primeros pasos. Y debuto con 4 años en la Casa de Aragón de Tarragona. Ese es mi debut, encima de unas tablas, que yo me sabía las canciones, aunque no sabía leer, pero yo exigía tener mi partitura de papel. Aunque me la pusieran al revés, yo si no tenía papel no salía. Y ya luego sí que posteriormente, yo creo que ya de una forma ya vestido de baturro, yo tengo noción de a los 6 añicos, 6 años y medio, es cuando yo empiezo ya a cantar la jota, con cierta intención, no muy bien creo en aquellos años, en los primeros años, pero como Olga empezó a cantar jota y yo iba siempre con ella, pues yo empecé a cantar jota, empecé a emularla, ¿no? Y los primeros pasos en la jota cantada los di con Mercedes Cartiel en Zaragoza y María Teresa Aguirre en Calatayud. Fueron mis 2 primeras maestras. Y más tarde sí que Olga una vez hizo un intento, porque Olga ya recibía lecciones del maestro Jesús Gracia. Olga Recaj, que luego también explicaremos, aquellos que no sepáis, pues Olga Recaj es la persona que me lleva a mí a la coral y a la jota. Fue una grandísima cantadora de jota en los años 80 y pues fue discípula también de Mercedes Cartiel y de Jesús Gracia, y junto a ella pues yo me inicié en esto, y una vez me lleva a casa de Jesús, yo creo que entonces tendría pues 6 añicos y medio o 7, ahí dudo un poquito en los años, ¿no? Y entonces Jesús, de una manera cariñosa, sin que yo me diera cuenta, le dijo al chico, pues a ver si se olvida o algo. A Jesús no le gusté en aquella ocasión. Sí. Y posteriormente, pues como para el verano de aquel año, o un poquito más, no sé, 6 meses o así,
Acompañé a Olga a un festival que hacía Jesús Gracia en el grupo de Ronda Aragonesa, el grupo completo, para una comunión de un niño, y Jesús tenía mucha amistad con el padre del comulgante. Y entonces eran Rogelios, y yo asistí pues como un niño más, pero acompañando a Olga sin cantar. Y entonces luego en la fiesta que nos hicieron en su casa, que fuimos todos a un chalet que vivía por el canal, pues ahí había payasos, había cosas, actividades para niños y tal. Y al despedirme, Olga me hizo cantar. Y entonces Jesús le dice a Piedad, mira qué mágico, pues algún día llevaremos al chico en el grupo. Y Olga, ¿qué quiso escuchar? Pues que al siguiente festival le dijo a mi madre, prepárale la maleta al chico, que el chico viene, que vamos a cantar con Jesús Gracia. Y ahí fue mi forma de entrar un poco con Jesús. Esto lo cuento, él tenía mucha gracia para contar esto, porque llegamos, era en Herrera de los Navarros, y entonces era una casa, un salón particular, y a Jesús le dan una habitación. Entonces Olga a mí me dice, tú sigue a Jesús, donde vaya Jesús, tú detrás de él. Pues yo vi el mandado, allí que me fui, y Jesús era una persona muy seria, muy seria. Y en aquel momento él se pone a un lado de la cama a cambiarse y yo al otro. Y él contaba, decía, joder, me han metido aquí un gol fuera de juego, ahora voy a tener que coger al chico, ponerle las zapatillas, ponerle la faja, ponerle el pañuelo. Y cuando se dio la vuelta para ayudarme, tú ya estaba vestido. Íntegramente vestido, hasta con la faja puesta. Y entonces Jesús sí que vio ahí una ilusión, que él lo contaba él, ¿eh? Yo no soy quien para él, pero lo contó muchas veces y públicamente, que vio que no era un chaval normal, que a mí aquello me gustaba en serio, ¿no? Y a raíz de ahí pues ya empezamos a trabajar y captó muy pronto la atención en mí. La primera vez porque dijo, bueno, si el chico va a venir al grupo tendrá que recibir lecciones, que claro, en su grupo no podía ir cualquier persona a cantar de cualquier manera, claro. Había que ir. Y entonces pues ya empezamos los ensayos y la primera clase me dijo, mira chaval, esto para mí es una cosa muy seria. Yo no estoy aquí para perder el tiempo, ni hacértelo perder a ti, ni a tu padre, ni aquí si quieres cantar, cantamos, pero aquí esto no es un juego. Y desde aquel, por muy duras que pareciesen las palabras, pues aquel señor captó la atención en mí y pues de aquel momento tuve muy claro que quería ser cantador de jota. Mi primera jota sobre los 6 años. Sobre los 6 años. Y todo esto un poquito el inicio de... ¿Y qué jotas te empieza a enseñar Jesús, por ejemplo? Pues mira, yo venía de cantar pues cositas graciosas de niños, ¿no? Yo me acuerdo que ahora me daría mucha vergüenza cantarlo y de hecho no lo he puesto nunca a ningún alumno de todos los que he tenido, jamás a los niños. Nunca me ha gustado poner esta jota, ¿no? Pero entonces estaba muy de moda cantar esto de, aunque me ven pequeñico, no crean que tengo miedo, más derecha que una vela va la novia que festejo, ¿no? Pues la gente le hacía gracia, a mí me daba un poco de vergüenza cantarlo, pero lo cantaba. Pero ya cuando entro en casa de Jesús ya me empieza a enseñar cosas ya más serias. Serias, de pureza. Y sobre todo lo que sí, de esa etapa guardo con muchísimo cariño todo lo que viví junto a él, pero sí con qué cariño me trató y con qué mimo cuidó mi voz infantil. O sea, me ponía unas tonadas acordes a mis facultades, que no me hiciera daño vocalmente, que no pudiera perjudicar esa voz infantil que un día tenía que desarrollarse en voz de hombre, ¿no? La voz de mayores. Y pues me acuerdo mucho que pues, la fiera normal, que nosotros cantábamos con El día que Otto murió, Aragón no olvida nunca el día que Otto murió, cantaba el estilo de la crucecica, me empezó a enseñar la fiera de Laide Fuentes, me enseñó La tristeza reina en mí, el Yo te digo mi querer, todas esas fueron mis primeras jotas, que fueron las que fueron dándome mis primeros triunfos. ¿Y en tu familia había antecedentes de cantadores? En casa se ha cantado, pero no como profesionales ni mucho menos. La rama de mi padre, mi abuela y una hermana de mi padre dicen que había cantado muy bien. Yo no las escuché. Mi padre sí que... Nosotros somos panaderos y muchos días
yo aprendí también, a mí era jovencico y me hacían bajar los viernes a echar una mano a la panadería. Y entonces yo cantaba jotas y mi padre me llevaba el dúo. Fueron unas experiencias que no olvido. No cantaba realmente bien, pero el hombre tenía una voz agradable y entonaba muy bien. Pero así profesionalmente no. Y por la rama materna, parece ser que un hermano de mi abuelo, que murió muy joven, pues cantaba en la iglesia, pero de una forma, con una bonita voz de tenor, pero que vivió muy pocos años y tampoco tengo ningún documento de él. Pero tradición jotera en casa no ha habido. Porque es muy raro, fíjate, en esa generación vuestra que sales tú, que sale Yolanda Larpa, que sale Sara Comín, todos de Calatayud y todos más o menos de la misma edad, ¿no? Es decir, bueno, que grandes cantadores en una misma generación y en una misma localidad. Yo cuando me inicio, en aquel momento, Sara Comín era entonces una pequeña figura allí en Calatayud. Era la que primero inició de los tres. Luego me inicié yo. Yolanda Larpa empezó como bailadora y luego pasó a ser cantadora. Así que llegamos a coincidir los tres juntos en clases de María Teresa Aguirre, que yo estuve solo un año con María Teresa, o año y medio. Ya luego, cuando recalé en Casa de Jesús, ya dejé la escuela de Calatayud, pero ellas continuaron con María Teresa los 5 años, que entonces era como existía la Escuela Oficial de Jota aquí en Zaragoza, y en Calatayud había pues como una pequeña delegación donde la profesora era María Teresa Aguirre, y al final del curso se venían a examinar a Zaragoza, y entonces examinaba el profesorado de la Escuela Oficial de Jota de aquí. Así es. Una cosa con los premios infantiles. ¿Cuándo tuviste tus primeros premios? Y después, si esos premios estimulan o no estimulan, Sí, ¿cómo los interpretas? ¿Cómo los interpreta el niño, vamos, que los recibe? Bueno, yo solo recuerdo felicidad, pero tanto si ganaba como si perdía, porque sí que he tenido la suerte de tener un padre, que es el que me ha acompañado, unos padres en general, pero sí mi padre siempre nos ha educado. Él era un gran deportista en su juventud y siempre nos ha leccionado de que si ganábamos, pues muy bien, y si no ganábamos, no pasaba absolutamente nada. Mi padre era una persona muy discreta y siempre que salíamos antes de ir a concursar, siempre lo decía, sobre todo vamos a disfrutar, y nunca sembró en mí ni las rencillas, ni el rencor, ni la competición, si no ganas y tal, ¿no? Entonces, eso para empezar. Mis primeros triunfos, pues bueno, pues contento. Un niño, pues te daban la copa, buscabas a lo mejor la copa a ver cuál era más grande, cuál era más pequeña. Y yo me acuerdo que una pedazo de copa, la primera que me dieron fue en Cenicero, en el año 85, me dio una copa así que era verde, pero que a mí me parecía lo más. Era una copa que casi medía más que yo. Y luego, pues ya sí que del 86 al 89, ya más o menos de los 10 años a los 13, pues ahí ya sí que ya empiezo a tener la responsabilidad de superarme en cada interpretación o cada vez que yo actuaba. Yo he sido siempre muy perfeccionista y me ha gustado siempre pues dar lo mejor de mí, pero ya desde chiquitito, y Jesús en eso siempre, pues las jotas que me decía Jesús que teníamos que defender en un concurso, para mí era, vamos, palabra de ley, y eso lo llevaba yo como, vamos, iba súper seguro, porque si ese hombre que me quería tanto me había puesto eso, era lo mejor que yo podía defender. Y entonces, pues con el punto honor de defender lo que él me ponía y de intentar, pues siempre que él... Yo casi prefería que a Jesús le gustase mi actuación antes que ganar. Eso es si una no ganaba... Tú tenías devoción por él. Yo sí. Devoción total. Sí, y con los años más. Porque entonces era un niño, entonces había veces que si lo veías serio, pues a lo mejor también había veces me cortaba un poco. Pero sí que yo veía el cariño que él también en otras ocasiones me demostraba, y con qué paciencia me enseñaba, la paciencia que tenía conmigo, y el vínculo que se fue creando, porque ya no era bajar a ensayar, es que bajábamos. Yo me acuerdo, mi padre me recogía a las 5:30 del colegio, bajábamos a ensayar. Desde Calatayud a Zaragoza. Sí. Aquí tiene un mérito todo. Entonces no había autovía. Con la vieja carretera. La vieja carretera. Con la vieja carretera. Y Piedad, pues ahí nos preparaba, Piedad, la mujer de Jesús Gracia, nos preparaba pues la merienda, siempre era muy atenta, y yo mientras tanto ensayábamos y entablabas allí
pues más que un profesor, ya se fue creando una amistad, un amigo que él hablaba con mi padre, se preocupaba por el chico, por los estudios, sobre todo que estudie y tal. Y fueron unos años, la verdad es que maravillosos. Qué bonito. Oye, quiero que nos cuentes esa historia tan peculiar que muchos no conocemos y que quiero que la expliques bien, de cómo un hombre, de cómo un niño deja el cambio de voz. O sea, el tema que en las mujeres no sucede, pero claro, en los hombres sí. Es decir, a ti te cambia la voz y tienes que estar 5 años sin cantar. ¿Cómo lleva alguien que tiene esa vocación desmedida, como estamos viendo por cantar, esa enorme vocación, cómo lleva el estar 5 años sin poder cantar y sin saber si cuando su voz se estandarice o se quede definitiva, va a tener las mismas facultades que tenía antes o no? Pues con el aprendizaje y con el asesoramiento de un maestro. Yo pasaba de esos últimos 3 años, sobre todo el 86 al 89, donde obtengo todos los premios, donde compito, inclusive llego a ganar en la modalidad de adultos en Barcelona tan solo con 13 años, porque ya tenía el certamen oficial de Jota infantil y entonces eso me permitía presentarme al premio de adultos, ¿no? Porque yo ya tenía el de Barcelona infantil y tal. Y entonces Jesús siempre me decía, después de un triunfo, siempre me decía, acuérdate que esto llegará un día que se romperá este juguete. Tú tienes ahora un juguete, pero llegará un momento que la voz se romperá. No es que se rompa para siempre, pero es un proceso que tienes que pasar, como lo pasé yo y como lo han pasado otros muchos. Hay gente que después de ese proceso vuelve a cantar y hay otra gente que ya no vuelve a cantar, porque se estropea la voz o porque dejas de cantar o porque también Jesús pensaba que en esa época de la pubertad, en esa época de la juventud, pues yo a lo mejor me iba a desentender de la jota. Y entonces, pues él me fue aleccionando de que eso iba a llegar un día y ese momento llegó y lo tomamos pues de una manera bien, sin ningún trauma. ¿Cómo notas? O sea, un día no podías cantar. O sea. Exacto, mira, yo gano el premio en Logroño en el mes de junio para San Bernabé, que se hacía el concurso nacional de Jota de Logroño. ¿Esto a qué años? ¿A qué años? A los 13. A los 13. O sea, en el año 89. Yo cumpliría 14 ese año de diciembre, ¿no? Eso es. Pero tenía 13. Entonces yo gano en Logroño un 10 de junio, creo que es el día de San Bernabé, no, el 11 de junio. Y me vuelvo a presentar a otro concurso que se celebraba en Cenicero el último fin de semana de agosto. Después de la primera quincena, yo bajo a ensayar un día. Y entonces ensayo y preparamos el concurso de Cenicero, más o menos con mis tonos. Habíamos bajado alguna jota medio tono. Y a la semana siguiente vuelvo a bajar ya para ir ese fin de semana a Cenicero y esa misma semana bajamos 4 tonos y aún así no había forma de poder cantar. Ahí fue, ahí se rompió y bueno, pues nos retiramos de aquel concurso porque yo aún quería ir y Jesús dijo que no, que era mejor que nos retiráramos y ya pues yo seguí estudiando la jota, me metí, volví a la coral bilbilitana de una forma de cantar, pero cantar en coro para no cantar en público. Y es aquellos 5 años me costó muchísimo, pero los viví con mucho tesón, mucha perseverancia y muchas ganas de querer volver a cantar la jota. Y hay que hacer ejercicio, tenías que hacer ejercicio, tenías que hacer algo para... Entonces se decía, ahora hay muchas otras cosas, que ahora hay muchos niños que no dejan de cantar nunca. Entonces sí que todos los otorrinos te recomendaban el parón en público sobre todo, y el parón de no esforzar continuamente la voz. Sí que es verdad que la voz, como un músculo que es, hay que ejercitarlo, ¿no? Y no puedes dejar de cantar de golpe. Entonces, pues yo cantaba en mi casa, en la coral, yo de vez en cuando bajaba, jefe, míreme a ver cómo voy. Mire, que yo creo que ya, pero si te falta, anda que no te falta. Y así, pues bueno, fueron pasando los años, yo daba alguna clase en Calatayud, ayudaba a gente, siempre me ha gustado muchísimo la jota. Y ya tenía cierta preparación, porque es verdad que con Jesús desde muy chiquitico pues hemos aprendido todo muy bien y nos lo ha enseñado todo a conciencia. O sea que, pero, ¿Y es de los 13 a los 18 años? Sí, y yo reaparezco un poco ¿Cuándo antes. reapareces eso?
porque era muy pesado. Y ya mi maestro, como me vio tan pesado, pues dijo, pues que salga, ya vale. Y entonces, a los 18 años, se coincidía que Jesús hacía los 50 años de Jota, los 50 años que había conseguido el certamen oficial de Jota, que fue en el 45, me parece, ¿no? 45. Sí, tenemos aquí a Evaristo que nos apunta. Y entonces pues se hace una muestra de toda su obra a lo largo de esos 50 años en su pueblo, en Lécera. Y con motivo de esa muestra, él inaugura la muestra con una conferencia sobre la jota cantada, y es en aquel momento donde conozco yo a Beatriz Bernaz y nos prepara para ilustrar esa conferencia. Beatriz ya llevaba unos años con él y a mí me presenta como futura promesa en la modalidad de adultos. Y ese es la primera vez que yo vuelvo a cantar. La reaparición. Y ya de ahí, pues, hasta hoy. ¿Y cómo te sentiste aquel día? Pues feliz, muy feliz de que me presentara mi maestro, con responsabilidad porque no sabía lo que iba a salir de aquella garganta. Y de haber aguantado, claro. Y bueno, pues guardo un grato recuerdo, la verdad, que un día emocionante para mí por volver a vestirme ya como adulto. No había dejado de vestirme, ni de cantar, ni tal, pero no de una manera pública. Si para los grupos de Calatayud o si salíamos fuera en algún viaje fuera, sin competir. Exacto. Pero ya formalmente es ese día el debut mío en la modalidad de adulto. Y José María. sí, no. Y durante todo ese tiempo que has estado sin poder cantar públicamente y en la etapa anterior, incluso en la etapa infantil, ¿qué jotas escuchas y a quién escuchas tú? ¿Escuchas discos? Sí. Y siempre de jotas. Yo he tenido un gusto un poco raro, porque claro, era normal. Yo, mi pandilla, pues escuchaban las músicas del momento y yo si salía de marcha, pues también las escuchaba. Pero yo en mi casa escuchaba pues José Otto, Jesús Gracia, Piedad Gil, Carmen Cortés, Conchita Puello, María Teresa Aguirre, que entonces había sacado un disco con la Belter a final de los años 70 o principios de los 80. Pues en Calatayud se grabaron varios discos del Grupo Virgen de la Peña, yo los escuchaba. Y yo hasta aquel momento, yo sí que había tenido la enseñanza de mi maestro de sus jotas y de las jotas más clásicas en el aprendizaje. Y sí que durante estos 5 años, ya cuando él ve que yo ya voy volviendo, que voy recuperando algún tono y alguna cosa, es cuando ya nos contagia con el hecho de que no solo hay que cantar lo que conoce el maestro, ¿no? Bueno, en nuestro caso el maestro sabía mucho, pero sí que es verdad que por lo general los maestros han enseñado su repertorio y no se han preocupado de nada más. El caso de Jesús no era así. Jesús fue un hombre inquieto y curioso y tuvo la gran fortuna de encontrarse en su camino a don Demetrio Galambergua. Y junto a él, pues tuvo esa labor de investigación, de estudio de los grandes maestros de finales del XIX y de principios del siglo XX, la recuperación de muchísimas tonadas que entonces no se cantaban, y ya empieza a hacer una limpieza de las letras, que hasta entonces pues era muy típico cantar a las suegras, a los chinches, a cosas un poquito costumbristas de aquel momento que no venían al caso. Y eso a Jesús, sobre todo, lo del machismo lo llevaba fatal. Y entonces él empieza a limpiar muchas letras de todo aquello. Que ya me perdí un poco, ya no sé dónde íbamos a ir. Entonces sí, en esos 5 años, él cuando ya ve que me voy posicionando, sí que me introduce en el apasionante mundo de los clásicos, de los grandes clásicos. Desde Juanito Pardo, El Niño Moreno, Cecilio Navarro, Miguel Aso, y nos va dando con cuentagotas algunas de las tonadas más bonitas de los que entonces no se oía. Entonces en los concursos no se cantaba. Al revés, te dirían que jotas eran esas. Exacto. Y ahí ya llevábamos mucho trabajo adelantado, porque yo cuando ya reaparezco con un repertorio anterior a la época de mi maestro. Él sabe educarme muy bien, porque en aquel momento yo realmente tenía unas facultades muy justitas, ¿no? Pero sí que tenía otras facultades que era la ornamentación y la forma de cantar de los antiguos. Entonces él
con mucho acierto, me prepara ese tipo de tonada y ese tipo de estilos en el cual yo puedo competir sin la fuerza que luego he ido adquiriendo a través de los años, pero sí de una manera que con la ornamentación de la jota, la intencionalidad de la canta y de cómo se interpretaba, pues yo podía vencer a las grandes voces del momento. Y ese fue el éxito nuestro. Digo nuestro porque fue el éxito de mi maestro y yo simplemente fui una persona que ejecutaba lo que él me mandaba. Pero yo creía ciegamente en él y por eso pues creo que... Claro, él te elige sobre todo al Niño Moreno y a Juanito Pardo, que son los que... Sobre todo Juanito Pardo. De los que tú te has enamorado siempre. Empiezo con Cecilio, más bien, yo cantaba ciertas cosas de Cecilio, La Fiera, que hace un verso, lo hace en tono menor, que entonces me decían, eso no es así, es que desafinas en el segundo verso, es que... Pero bueno, eso estaba ahí y pues el tiempo nos ha dado la razón de que eso es verdad. Y primero tomamos algunas tonadas de Cecilio Navarro y posteriormente ya descubro yo y me enamoro yo de Juanito. Juanito Pardo, gracias a muchas grabaciones que he visto, le pasa a Jesús, otras que tenía Jesús Gracia, y yo sí que es uno de los cantadores que más me gusta escuchar y que más me ha gustado cantar, aunque no lo puedo emular del todo, pero sí que me veo muy identificado con él. Para mí es una maravilla como cantador. Me gustan todos los antiguos, pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con Juanito Pardo. Exacto. Muy bien, estamos ya en la etapa de la madurez. Ya ha recobrado Nacho la voz, ya vuelve a estar en los escenarios, ya vuelve a cantar en público, claro. Sí, y en la competición. Y en la competición, efectivamente. Y entonces a eso iba. ¿Cuáles son los hitos principales de tu historia de cantador ya una vez que has recuperado la voz? Bueno, ha habido muchos, pero si me tuviera que quedar con uno, pues mira, por ejemplo, he ido paso a paso, ¿no? Para mí un hito en aquel momento, ¿no? Cuando yo tengo 18 años, un hito es pasar al certamen oficial y poder cantar en el teatro principal, que estaba muy malo, pero no me quise retirar. Digo, porque si al año que viene no puedo cantar o algo, y pues eso ya fue para mí algo impensable, porque de niño nunca canté en el teatro principal. Y bueno, pues en el año 96, recién empezado, pues obtengo el Galambergua y el certamen oficial de Jota, los dos en el mismo año. ¿Con 20 años? Con 20 años, va a ser 21 en diciembre. Y de ahí, pues, unos me fueron muy bien y otros me costaron. ¿Y por qué cuento esto? Porque a mí el campeonato, el Galambergua, me llevé en el 96 el de aficionados y en el 97 el de profesionales. Sin embargo, el campeonato me costó 5 años llevármelo. Y esos 5 años yo creo que han sido los mejores años para mí para seguir aprendiendo, plantearte lo que quieres conseguir y que no es fácil, que nadie regala nada, ¿no? Y sobre todo ansiaba, porque yo sabía que el mejor regalo para mi maestro era conseguir el premio extraordinario del certamen oficial. Y ansiaba recompensar a aquel hombre todo lo que él había hecho por mí. Y yo veía que iba un año y nada. No cantaba mal, pero no me lo daban. Iba otro, nada. Y así estuve 4 años y al quinto salí y dije, o me lo llevo o no sé si vuelvo. Pero salí a ganar y lo gané. Y ese es el momento más feliz de mi vida. No por mí, sino porque aquel hombre... Que estaría allí en la quinta. Es que me emociono, Claro, es que no puedo... Soy de lágrima fácil. Pero es la forma de recompensar a Jesús todo lo que había trabajado conmigo. O sea, el premio extraordinario para él. ¿Qué te dijo? Me costó mucho, pero que luego vinieron. ¿Qué te dijo? Nada, pues nos fundimos un abrazo grande, ¿verdad? Que esa foto la tenemos, está Mari Carmen al lado. Y bueno, pues él muy contento también. No era un hombre que me diera las palmadas en la espalda, ¿no? O sea, fue un gran maestro en el aspecto de que yo había ganado el certamen, el campeonato, y a mí me decía, Chatico, tú los pies en el suelo y vamos a seguir aprendiendo. Pero me llevé el segundo campeonato y el tercero consecutivo. Y yo decía, joder, jefe, es que mira, me he llevado tal. Tú tranquilo, a seguir aprendiendo. No eres nadie. Nadie es más que nadie, pero no eres nadie. ¿Que ya te has llevado 3 campeonatos? Sí, pero tú los pies en el suelo. Y a continuar aprendiendo. Y llegó el 4.º año y no me dejó presentarme.
porque yo quería presentarme, yo quería más. Seguir ganando, claro. Y me Pero dijo, seguía mandando en ti entonces, ¿eh? Sí. Seguía teniendo esa autoridad para, pero con tres extraordinarios... No era una forma de mandar, era una forma de aconsejarme lo que era mejor para mí. Y yo para mí era como un padre, fue mi padre artístico y un segundo padre. Pues la verdad es que yo, para mí, lo que él me decía era por mi bien. Y a lo mejor decía, es que me apetece, que no te tienes que presentar porque ya has obtenido 3 consecutivos, deja pasar, descansa y ya te lo llevarás. Y ya no me volvió a ver ganar. Sí, porque en el 5 ya no. En el 5 falleció. En el 5 ya falleció. Exacto. ¿Y qué otros hitos, aparte del certamen? Que me he extendido demasiado. Mi primer campeonato... El campeonato del año de su muerte, porque yo esa vez ya me preparo solo, en solitario, y luego ha habido, pues, ya a lo largo, después ya fuera de lo que es la competición, han sido otras muchas cosas que hemos ido haciendo y que se han tenido mucho éxito. En un principio, lo que fue la Jota Ayer y Hoy, pues a lo mejor no éramos conscientes en aquel momento de lo que luego ha representado la Jota Ayer y Hoy para la Jota aragonesa, la Jota cantada. Cuando hicimos la gran gala de la Jota en la exposición, pues a mí me llevó de cráneo, pero yo creo que también hicimos un momento histórico, una página brillante dentro de la historia de la Jota. Luego hicimos también sotares, mudanzas en tiempos de Jota, esto ya era con otras personas. He llegado a cantar en el Palau de la Música de Barcelona, que lo guardo como un momento imborrable por el recibimiento, por las ovaciones, porque me hicieron repetir en 3 ocasiones sin dejarme abandonar el escenario. He cantado en el Liceo, me falta el Real, yo tengo la ilusión de llevar la Jota un día al Real y de cantar en el Teatro Real, pero aquí en Zaragoza lo he tenido todo, porque hemos llenado el teatro principal pues durante 4 días con la Jota Ayer y Hoy, durante 4 años seguidos. Con mi batebancos, son todo pequeñas cosas, pero que a mí me conforman en mí unos grandes... ¿Y la experiencia de la tele? Unos grandes hitos. La experiencia de la tele pues fue una experiencia muy buena en un principio, de aprendizaje, de mucho desgaste también, porque lo di todo, como se llamaba el programa, dándolo todo, y luego muy frustrante. Sí, ahí descubres realmente que muchas veces las personas abusan de la bondad de otros. Claro, porque yo me he dejado que me abusaran, pero bueno, yo pensé que era una cosa buena para la Jota. Cuidé mucho el contenido durante yo estuve en la tele, el primer año. Trabajamos muchísimo, particularmente yo, porque entonces en la tele no tenían conocimiento ni de Jota, ni de joteros, ni de nadie. Y luego, pues bueno, en la segunda temporada yo pedí un contrato, porque yo estaba sin contrato, y yo pedí los viajes. Y entonces pues se me invitó a marcharme, porque eso no lo podían asumir. Entonces pues yo me marché. Y fue muy frustrante porque era lo que yo inicié. Era un programa que tú habías y con lo que yo trabajé, pues bueno, pues lo amortizaron otros. Yo creo que ya no tuvo la calidad nunca que tuvo el primer año, porque se cuidó mucho el contenido, no por otra cosa. Porque se cuidaba y era un momento para demostrar que la Jota no era algo ni zafio, ni rancio, ni casposo, ni facha. Era ese momento de poner en valor la Jota, no convertir la Jota en lo que ya era, porque teníamos que captar a toda esa gente joven que en aquel momento, como explicaban las Jotas, y esto lo cantaba no sé quién, y esto tal, y usted debe mejorar un poquito a lo mejor la afinación, y la gente le gustaba eso, porque aprendían. Claro. Pero claro, luego pues se cayó otra vez en el tópico, en la Jota, en el baturrismo, en muchos de los casos, y en mantener el público fiel que siempre había tenido la Jota, pero no ese público que necesitaba la Jota de la sociedad actual. Claro. Es que eso es fundamental, claro, el respeto con el que tú has tratado siempre a la Jota y tu desprecio por el baturrismo y por la Jota entendida como una cosa zafia, claro.
Yo entiendo que la jota a lo largo de su historia pues ha tenido que convivir con unas etapas sociopolíticas, culturales, ¿no? De todo, ¿no? Y se ha adaptado un poco pues a las corrientes y a los gustos de cada momento. Pues cuando había que meterse con las suegras pues era lo típico y eso era un gracejo, pues eso es algo obsoleto. Cuando había que cantar a la bandera pues era obsoleto. Pero a lo largo de la historia ha habido otros momentos que todavía se pueden cantar aquellas tonadas, ¿no? Cuando vas atrás claro. Descubres coplas más bonitas. Claro. A Jesús fue un hombre que eso del chufla chufla y el baturrismo y la bota vino y el alamaño y todo eso no le gustaba, porque decía que el diálogo con una burra no deja en muy buen lugar a un hombre, ¿no? Y entonces él esas cosas no las entendía y eso nos lo ha inculcado a todos. La forma de dignificar la jota, de quererla y de demostrarla que puede ser algo de lo que no nos tengamos que acomplejar. Claro. Que forma parte de que no solo la jota es el folclore de Aragón, desde luego que no. Hay muchas partes de folclore y de otras muchas músicas que todo conforma el folclore. No solo es la jota, pero la jota es un elemento diferenciador de nuestra cultura y de nuestro folclore. Y tendríamos que quererlo y mimarlo y no acomplejarnos de él. Y todavía hoy existe cierto complejo, quizá por el desconocimiento, porque muchas veces se habla desde el desconocimiento. Nos embriagamos de jotas en la Plaza del Pilar durante todas las fiestas del Pilar y seguimos viendo los grupos como funcionaban en los años 50. Es decir, pues sí, se baila muy bien, se canta muy bien y eso tiene que perdurar y tal, pero que los grupos tampoco han evolucionado mucho, que eso también es harina de otro costal, que todo puede convivir. Está la jota tradicional, está la jota académica, está la jota de nueva creación. Y todo vale, siempre y cuando se haga con un rigor y con una disciplina y con una estética, sobre todo cuando se sube a un escenario. Mire usted, si a usted le gusta la jota tradicional y quiere que se baile en la Plaza del Pilar en el suelo todo el mundo, a mí me parece encantado. Hasta yo me atrevería a bailarla y no sé. Pero cuando subes a un escenario yo creo que hay que dar al público lo mejor. Y así nos educó nuestro maestro, sacar la jota del tópico, sacarla del baturrismo y sobre todo dignificarla y cuidarla. ¿Tú no cantarías un picadillo, por ejemplo? Yo me ha tocado cantar en alguna ocasión un picadillo, hace muchos años. Ahora, digo. Ahora no sería capaz. No serías capaz. No. No tengo humor, o sea, soy una persona sosa, soy soso. Quiero decir. No, pero mucha gente peca de, o sea, mucha gente dice, es que hinchado es muchas veces, ¿no? Es que es muy hinchado. No, es que soy muy tímido. Y se pueden cantar picadillos hoy en día y tener una chispa y ser gracioso y si es una buena copla se puede cantar y muy bien cantado. Y eso valdría, porque si es un picadillo sano sí. Y con chispa y con gracia, sin malmeterte con la mujer, ni decirle obscenidades, ni la mujer con el hombre, pues yo lo veo bien, pero para eso hay que valer. Yo no valgo para eso. Sería muy ridículo el poder cantar un picadillo, porque es que no me saldría, porque soy tímido, serio y un poco soso. ¿Así? Claro. Para demostrar que no es tan soso, cuéntanos historias y anécdotas de tus viajes llevando la jota por ahí, por el mundo. Bueno. Mira, la primera sí que la tengo que contar, aunque no es... Bueno, también es de jota, pero es que fue muy graciosa, porque habrán cantado en sitios más importantes que yo, pero más alto que yo no ha cantado ninguno. Eso os lo va a confirmar. En el año 85 vamos con la Coral Bilbilitana a Canarias. Y entonces, yo como era un crío bastante inquieto entonces, íbamos corriendo por el avión y tal, y una azafata pues nos echa el alto. Y estos niños, donde van, además era un Boeing, era de 2 pisos, era un Boeing exagerado en aquellos años, para nosotros aquello era un mundo. Y, a ver, estos niños que están dando guerra y tal, a ver, chaval, ¿tú con quién vas? Yo con la Coral. Vamos a hacer unos conciertos a Canarias y yo canto jotas. Ah,
¿Así que tú cantas jotas? ¿Y nos cantarías una jota? Digo, yo sí, pero con la condición de que me dejen ver la cabina del avión. Y entonces, pues me dijo, pues claro que sí. Primero nos canta la jota y luego... Y canté en el avión a 11.000 metros de altura. Por eso te digo que más alto que yo creo que no ha cantado nadie. Ni aunque suban al Everest. El mejor sitio y el más sí, pero más alto no. Y aquello me dedicó nuestro gran amigo Pepe Verón. Entonces me dedicó una crónica en el Heraldo, un artículo precioso que se titulaba Una jota en el cielo. Y es una de las anécdotas que con más cariño guardo, porque es la primera vez que yo aparecía también en un periódico. En el periódico, exacto. Y bueno, conocí la antigua Yugoslavia antes de la guerra. Estuvimos allí con el grupo infantil del Grupo Virgen de la Peña. Entonces se hacían unos viajes muy buenos con la sección juvenil infantil del grupo de Calatayud, porque había un señor en Radiotelevisión Española que era de un pueblecito de al lado de Calatayud, y lo bueno siempre lo dejaba para los del pueblo, ¿sabes? Y entonces pues tuvimos la oportunidad de ir a Turquía, de ir a Yugoslavia. A Bulgaria, ¿no? A Bulgaria, pero ya a Bulgaria fui de más mayor. Más mayor. Y estos fueron 2 veces a Turquía y una a Yugoslavia. Y yo sí que llegué a cantar en Yugoslavia. ¿Y cómo se recibía la jota pues muy bien. por allí tan lejos? La jota se ha recibido siempre muy bien allá donde yo he ido, independientemente que no fuera de habla hispana. Pero sí que, por ejemplo, en esos festivales internacionales, pues lo que primaba más era el baile. El canto, en Bulgaria donde decían, bueno, parece ópera, así, semejaban así un poquito, pero realmente lo que es el canto no se entiende tanto, pero sí que el baile o las jotas cantadas en voces sí que realmente te da igual Yugoslavia que Israel, que Bulgaria, que Italia, que Francia. La jota rompe y la jota llega y la jota gusta. Yo creo que todo el folclore de raíz tiene algo que levanta, y eso sin duda nuestra jota la tiene. Y siempre en todos los festivales internacionales a los que hemos asistido, que no han sido pocos, la jota ha sido de los folclores, junto al ruso, de los más cuidados, y para cerrar los festivales a lo mejor era Aragón y Rusia, o si había algún grupo bueno de flamenco también, o de andaluces. Los gallegos también han llevado siempre un folclore buenísimo. Pero la jota fuera de España se quiere muchísimo y se valora muchísimo. Esa es la experiencia que he tenido. Tampoco he viajado demasiado, pero sí que he tenido esa oportunidad de visitar Israel, de visitar Yugoslavia, de visitar varias partes y varias ciudades de Francia, Suiza, Italia, Suiza y Portugal. Hasta ahí hemos llegado. Bueno, está bien. No está mal. Está muy bien. Está muy bien. Oye, vamos a hablar, ya que nos queda muy poquito tiempo, José Mari, vamos a preguntarle, ¿pureza o ortodoxia? ¿Pureza, ortodoxia o fusión y heterodoxia? ¿Tú por qué te inclinas? A ver, yo vengo de una rama de mucha pureza, de una escuela muy clásica, donde se nos ha enseñado precisamente todos los cánones de la jota establecidos, de lo que se debe considerar puro, y de todos los grandes estilos y las tonadas que conforman cada estilo. Ahora bien, yo creo que en este momento pueden convivir perfectamente lo que es la pureza y lo que lo puede ser las jotas menos ortodoxas, jotas de nueva creación. Porque yo creo que la pureza debe existir principalmente para conservarla y estudiarla. Porque entiendo que los certámenes oficiales de jota debe prevalecer la pureza. Pero también la experiencia y estos años me han llevado a ver que una jota cuidada, pero sacándola un poquito de esa pureza y llevándola un poco más al espectador, puede funcionar muy bien como un buen espectáculo. O sea, yo comparto y defiendo a muerte la pureza, pero también aplaudo esas nuevas formas, no todas, pero sí que muchas de ellas,
de poder actualizar la jota. ¿Qué quiere decir con actualizar la jota? Yo, por ejemplo, mucha gente dice que innovo. Yo no he innovado nunca. Han innovado los que han tocado. Yo he cantado la jota como me la enseñó mi maestro, siempre. He podido hacer alguna cosica de mi cosecha, o derivar algunas tonadas y hacer una creación pues más personal, por aquello de exhibirme, pero dentro de un espectáculo. Nunca dentro, ni lo haría en un certamen, no, claro. Ni lo haría esto. Pero los nuevos valores que salen y las nuevas propuestas que hay, yo creo que hay que aplaudirlas, porque lo que valga perdurará y lo que no valga, pues ello mismo se extinguirá, o sea, desaparecerá. Pero cuando hay nuevas propuestas es que hay algo vivo. Cuando una persona se atreve a mezclarla o hacer un arreglo con el jazz, o intenta hacer un guiño, intentar emular o hacer una fusión con el flamenco, pues bueno, no hay nada que no se haya hecho ya. O sea, yo creo que nuestros antecesores, nuestros maestros de principios del siglo, eran mucho más abiertos casi que nosotros. Sin duda. Entonces, ellos entendían perfectamente lo que era la pureza de la jota, pero también entendían y aplaudían, a lo mejor en Aragón no, pero a nivel de España y a nivel de los países de habla hispana se aplaudía y se aceptaba pues que cantara Imperio Argentina sus jotas, que cantara Carlos Gardel alguna jota dedicada particularmente en una película, no sé si lo llegaría a llevar a espectáculo, pero que en las representaciones de variedades, los flamencos cantaban jota, todo el mundo se atrevía a hacer su versión personal de la jota, y yo creo que eso enriquece. Es una cosa que enriquece, que la pureza la sabemos nosotros, pues muy bien, la pureza para nosotros, para educar a las nuevas generaciones, para que sepan lo que han cantado, cómo se debe cantar, qué es la pureza de la jota. En un concurso siempre debe prevalecer la pureza, y sobre todo en el certamen oficial de jota, pero yo creo que hay que abrirse y hay que dejar que la jota pues esté viva, y que si un cantante de rock le apetece hacer una balada en homenaje a la jota, pues yo es que le aplaudiría y todo. Claro, por supuesto. ¿Y cómo valoras ahora tú ya, después de 2 años con la experiencia de la Jota Sinfónica, cómo valoras esa propuesta? Pues yo muy satisfactoriamente y muy feliz. Quiero decir que hemos interpretado las jotas tal cual se han cantado. Sí que es verdad que un grandísimo músico ha hecho las orquestaciones sinfónicas, sobre todo este segundo año han sido mucho más sinfónicas que el año pasado, para las tonadas de jota. Pues es maravilloso escuchar a Mahler y empezar a cantar El regreso del campo, por ejemplo, porque este año sí que se ha jugado mucho con distintos autores. Ha sonado Beethoven, ha sonado Bach, ha sonado Mahler, y eso ha sido para introducir alguna de mis cantas. Yo creo que se enriquece el género, no lo sé, a lo mejor habrá gente que no estará de acuerdo, pero hacer algo sinfónico, todos los artistas o todos los cantantes de otros géneros en algún momento dado han tenido esa curiosidad de hacer algo sinfónico. Y yo tenía muchísimas ganas ya desde que fui el programador de la Expo. Yo quise hacer la gran gala con una orquesta sinfónica. Entonces, en aquellos años, la orquesta que había en Zaragoza, creo que era Enigma, me parece que nos pedía 90.000 euros de entonces. Y yo tenía para todo el montaje de la gala, que me parece que eran 20.000. Y tenía que llevar un iluminador, un director teatral, o sea que ya solo con esos ya cubrías. Se llevaban todo. Y aquello se quedó con esa espinita de no poder haber hecho algo sinfónico. Y de la forma más casual yo propuse esto de hacer algo sinfónico con la orquesta de la que es ahora actual la Orquesta Residente de Zaragoza. Y bueno, ha fluido y yo me siento muy feliz de haber podido poner un granito de arena bajo un punto de vista, creo que con mucho rigor histórico en las interpretaciones de la jota,
no exactamente en todas, pero ha primado la pureza ante la ortodoxia. Sí. Y Bueno, la ante la heterodoxia. Perdón. Y creo que el conjunto pues, ha sido maravilloso. Bueno, y además, yo estoy muy feliz. Y además le devuelves a la jota parte de lo que ha sido siempre la propia jota, porque Pues en el sí, siglo XIX claro. los grandes compositores... Exacto. Yo siempre tenía ese sueño de poder juntar y poder unir la jota culta con la jota popular. Claro. Y entonces yo nunca he entendido cómo en esta tierra, en Aragón, hemos sido siempre tan reacios a nuestra jota, y yo digo, si la jota consiguió contagiar a un Glinka, a un Liszt, a un Schubert, a los españoles como Granados, Albéniz o Falla, algo importante tiene que tener la jota para las páginas tan hermosas que han escrito ellos. Ya sabes que en aquí homenaje a somos nuestra jota. especialistas en devaluar lo nuestro. Es una de nuestras Toda especialidades. la obra pictórica, los grandes ballets rusos, cómo han bailado nuestra jota, no sé, toda la obra cinematográfica, no sé, pero alguien se podrá dar cuenta que aunque hayamos vivido en una época la jota, que todos los folclores de España tuvieron la desgracia de tener que vivir esa época, pero que es que hay más aparte de eso. Que es que yo creo que la jota ha dado mucho a Aragón y que Aragón sigue estando en deuda con la jota. Yo me encantaría contagiar a todas las personas, yo creo que todos los que estamos aquí hoy somos amantes de nuestra jota, pero en muchos foros o en muchos sitios donde yo voy que no es fácil que la gente le guste a todo el mundo la jota. A mí me encantaría contagiar a todas las personas de lo maravillosa que es la jota y que cuidándola y mimándola un poco es algo que está por descubrir todavía, que es que aquí el día que venga alguien de fuera y diga, hostia, la jota, entonces diríamos los aragoneses, hombre, la jota. Pero durante 50 años ha estado ahí. Claro, la jota no se puede programar en ningún ciclo de música del territorio, ya del nuestro, para empezar de España. No entra, pero la jota puede estar donde está el fado, donde está el flamenco, donde está el tango. ¿Por qué no está la jota ahí? Habría que también reflexionar, ¿no? No ha habido propuestas, no han interesado. Durante muchos años hemos vivido épocas que decir que eras jotero era, como muy bien decías en tu introducción, te miraban como un bicho raro, jotero. Luego ya pasé a ser el jotero de la tele. Mira, el jotero de la tele. Pero sí que es verdad que eso lo hemos vivido, y de ir a un sitio que te miraran raro, y de ir a actuar ante políticos y que no les sentara bien. Y de esas cosas yo las he vivido. Y eso a mí me daba pena. Pues te tiene que doler mucho, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno. Pero contagias, Nacho, contagias. No te preocupes. No lo sé. Mira, si contagio será pocos... porque lo hago con mucho cariño. Hace... Se me... mira, simpático, o sea, soy soso, ¿no? Pero las cosas las hago a fondo, con mucho cariño. Y yo por la jota siento pasión y tengo amor por ella. Y entonces la defiendo, pues, como mi mejor tesoro. Pues algunos de los presentes, o muchos de los presentes, seguro que estuvieron el otro día en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, donde Nacho y Beatriz cantaron. Todo lo que hemos recibido de algunas personas que yo creo que en su vida habían oído cantar jotas en directo, todo lo que hemos oído es que están contagiados. Así que, y asombrados. Y asombrados. Asombrados de la belleza, sí, de la hermosura que transmite una jota bien cantada, hecha con elegancia, con cariño, en directo, por unas voces tan maravillosas como fueron la tuya y la de Beatriz, ¿no? Bueno, yo también he de agradeceros públicamente que las dos oportunidades que he tenido la suerte de poder cantar la jota dentro del Paraninfo, de la universidad, que yo creo que deberíamos ir de la mano ya siempre. No, porque sí que al amparo de la universidad, no por esto, no por las actuaciones ni mucho menos, pero sí a la hora del estudio, de la investigación, en la jota queda todo por hacer. Es que
pero sí que os agradezco enormemente porque vosotros sois dos piedras fundamentales para que la jota sonara en el Paraninfo por mi parte en 2 ocasiones. Y las 2 cosas es otro hito muy importante en mi trayectoria, el poder haber cantado la jota dentro de la universidad. Bueno, vamos a pasar el turno de preguntas al público por si quieren preguntarle algo a Nacho, que seguro que hay alguien interesado en preguntarle. Nacho, tú has hablado de lo difícil que es meter la jota a los circuitos musicales. Los circuitos musicales de música del mundo, sobre todo. La jota lo considero música del mundo. Igual que viene un africano a cantarnos con la cora, Beatriz Bernal ha cantado en Pirineo Sur, por poner un ejemplo. Sí. Por poner un ejemplo. Pero lo difícil es, yo diría una cosa, si no es una gran heterodoxa, te lo he olvidado tú de citar de la jota, que es Carmen París. Carmen París ha cantado en Suecia, ha cantado en los circuitos de jazz neoyorquinos, en fin, cantando la jota, porque sabes que Carmen París era jotera. Lo primero que hizo fue cantar con la rondalla de su pueblo, Utebo, lo primero que hizo ella. Aunque a algunos les siente como patada en la barriga decir lo que estoy diciendo de Carmen París. No. Porque Carmen París me parece que es la que tengo que explicar a los músicos de jazz, cuando grabo el disco de jazz, tengo que explicar lo que era la jota. Y llevo tus discos de la jota de hoy para que lo oyeran los músicos de jazz neoyorquinos cuando grabó su anterior disco. Y ahora ha grabado con una señora marroquí, etcétera, etcétera, etcétera. Y está por ahí rolando por el mundo. Que sí, pero es un caso aparte. Yo quiero mucho a Carmen y es una artista envidiable y sobre todo es una grandísima músico, ante todo. Pero ella canta la jota, ella hace un homenaje a la jota, porque ella hace composiciones musicales en las cuales incluye la jota. Y la defiende y es nuestra embajadora, una gran embajadora nuestra. Pero ella es una privilegiada. No hay más artistas que se dediquen a la jota que puedan girar como ella. Yo también he estado en Pirineo Sur con la jota ayer y hoy, pero hemos estado una vez y de allí no nos ha sacado nadie. Porque cuando grabamos la jota ayer y hoy se nos prometió que nos íbamos a recorrer el mundo por todos los institutos de Cervantes, los institutos Cervantes del mundo. Íbamos a llevar la jota por todo el mundo. A nosotros siempre nos han vendido la moto de llevar la jota por el mundo, pero la hemos llevado particularmente cuando nosotros hemos podido o cuando alguien nos ha llamado directamente a nosotros. No hemos podido ser embajadores nunca de Aragón fuera de nuestra tierra. Yo no he cantado ni soy invitado a fecha de hoy por los centros aragoneses, ni de España ni del mundo. O sea, que si quieres sigo. ¿Alguien más? Bueno, para que el diablo no mienta, este fin de semana me ha invitado al Centro Aragonés de Valencia, de lo cual estoy muy agradecido, y lo dije y lo expuse en ese concierto, que no es lo habitual, porque hoy por hoy, o en épocas anteriores, cuando os llevaban las fiestas del Pilar, y yo aún tuve el privilegio de ser invitado por el Centro Aragonés Decano de España, que es el Centro Aragonés Goya de Barcelona, en los 12 de octubre se llevaban a figuras de la jota, pero a figuras, o sea, consagradas, con los premios ganados, no figuras por descubrir. Y hoy en día, muchas veces, cuando la jota se pone a dirigirla, o los grupos de los centros han empezado a estar dirigidos por joteros, entonces todo el mundo se cree que son figuras. Y entonces las figuras nos quedamos en casa. No es que me considere nada más que nadie, pero hostias, que lo que me he ganado me lo he ganado a pulso, que no me han regalado nadie nada. Y esas personas a mí no me llaman para ir a cantar al centro, ¿eh? Y no soy caro, ¿eh? Que voy gratis y me llaman, o sea que... Perdón por este impasse, pero es que me he calentado. Bueno, yo creo que si no hay ninguna pregunta más, igual le podríamos pedir a Nacho que nos cantara una jota de despedida. ¿Lo harías o qué? ¿Lo harías? Sí, lo de hacer ¿sí? Es muy fácil. Soso, pero muy fácil.
sin antes sí que quiero agradecer a Fernando, disculpa pero se me olvidó, a Juncal y a esta casa que me habéis abierto las puertas. Para mí es un honor, un privilegio que un cantador de jota haya estado esta tarde aquí, en la casa de todos los aragoneses, sobre todo flanqueado por estos dos grandes amigos, que al igual que he tenido muchas piedras en mi camino artístico, también he tenido grandes privilegios de encontrar a personas como estas dos que me acompañan aquí, como Evaristo, como Piedad, como sus padres sobre todo, y que bueno, que muchas gracias. Voy a intentar cantar, no sé lo que va a salir, y voy a cantar una jotica de Pepe, una letra que me hizo con mucho cariño y que me gusta cantarla y que intento, allá donde puedo, la canto, y espero que os guste. Esto nos lo quitamos mejor. Lo voy a quitar. Sí, sí, sí. Pues no sé qué va a salir, ¿eh? Diamantes de la verdad, orgullosos y altaneros, y amantes de la verdad, los aragoneses somos ejemplo de libertad, ejemplo de libertad, orgullosos y altaneros. ¡Bravo! Bueno, pues Nos damos para mucho. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Ha sido un placer, como dice Nacho, que la Jota, gracias a la sensibilidad de Fernando San Martín y de todo su equipo, y de Juncal y de toda esta casa, abra sus puertas a una manifestación tan importante para tantos aragoneses, a una manifestación cultural tan importante para tantos de nosotros, y de la que no solamente no nos tenemos que avergonzar, como decía Nacho, sino tenemos que estar muy orgullosos de ella, cuidarla y mimarla y dejársela a nuestros hijos y a nuestros nietos con el mismo cariño con que nosotros la recibimos de nuestros mayores. Nada más, muchas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Magnífico. Magnífico.